sucedido muchas veces en el fútbol, tal vez demasiada, en que los jugadores, y por qué no decirlo, una parte de los aficionados, se olvidan de las más elementales normas cívicas para pasar al ataque en el sentido literal de la palabra. Entonces se pierde el auténtico sentido del deporte. A partir de ahí se inicia la barbarie, el salvajismo y todas esas cosas que pervierten lo más elemental de la convivencia. Además, ello puede producir que muchos seguidores, principalmente los más jóvenes, traten de imitar ese mal ejemplo que en diversas ocasiones nos transmiten quienes deberían demostrar un comportamiento implacable en el área pacífica y leal de la convivencia. Sin embargo, no siempre es así, ya que ha ocurrido muchas veces que los estadios se convierten en escenarios de crueles batallas que redundan negativamente en la sociedad, llegando incluso a provocar conflictos diplomáticos entre países. Por esa razón, aquí nos hemos propuesto recopilar algunos de los casos más significativos de cuando el fútbol deja de ser un deporte para convertirse en la más pura representación de la infamia, con el único objetivo de recordar para que no vuelva a suceder. Por esa razón, el día de hoy vamos a traerte los partidos de fútbol más violentos de la historia. Comenzamos. La batalla de los cuartos de final de la Copa del Mundo. El 31 de mayo de 1934, España e Italia se enfrentaron en el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo, que se disputó ese año en el país transalpino. El cuadro español era técnicamente hablando muy superior al italiano, y esa superioridad se estaba traduciendo en el terreno de juego. El cuadro italiano, ante la impotencia que demostraba y las exigencias y fuerte presión a la que se encontraba sometida, decidió llevar el juego por otros cauces menos ortodoxos que el genuinamente deportivo. España se había adelantado en el marcador por medio de un tanto de Luis Regueiro. Los italianos querían ganar a toda costa. Se demostró posteriormente que habían órdenes expresas del mandatario italiano Benito Mussolini. Empataron antes de llegar al descanso, gracias a una falta que le hizo el jugador Ferrara al portero español Ricardo Zamora, sin que el árbitro sancionara la acción del futbolista local. De nada sirvieron las protestas de los jugadores españoles, que asistían de forma impotente a las perennes arbitrariedades del colegiado belga Louis Baird. En la segunda mitad no solo no mejoraron las cosas, sino que los transalpinos se emplearon con una mayor rudeza y violencia ante la pasividad arbitral. El partido perdió todo atractivo deportivo para convertirse en una auténtica batalla campal, que sería recordada como la batalla de Florencia. Todo esto merced a la violencia provocada por los italianos, que sería correspondida por los españoles, hasta un total de que 11 jugadores terminaron indispuestos hasta el extremo de que ninguno de ellos podría disputar el partido de desempate que debía disputarse al día siguiente en el mismo escenario. La peor parte se la llevaría el equipo español, quien perdió a 7 de sus mejores efectivos, entre ellos el guardameta Ricardo Zamora, que terminó con 2 costillas rotas. Por su parte, el defensa del Real Madrid, Ciriaco Errati, le rompieron un tobillo, en tanto que los jugadores del Athletic Club, Ramón de la Fuente y Guillermo Gorosita, se enfrentaron a las lesiones musculares debido al juego duro exhibido por parte de los italianos, que fue consentido sin ningún tipo de miramientos por parte del colegiado belga. A ellos se unirían también Isidro Langara, Iraragorri y Fede, que no estaban en condiciones de disputar un nuevo partido tan solo 24 horas más tarde. Por parte italiana, 4 de sus hombres también se lesionarían. En el encuentro de desempate continuó la misma tónica del día anterior. Ahora los locales contaban con el apoyo descarado del árbitro suizo René Marquet, quien además de permitirle todo tipo de mañas, aparte de eso le terminaron anulando 2 goles legítimamente a la selección española, y una vez más varios jugadores terminarían lesionados. Si bien era cierto que ya no disputarían más partidos porque quedaron eliminados, cabe recordar que el árbitro Marquet sería suspendido a perpetuidad por su Federación Nacional y también por la FIFA, debido a todos los eventos que suscitaron ese día en esos cuartos de final. La batalla de Berna. Si había habido algún partido que hubiese pasado a la historia del Mundial de la infamia, ese fue el que protagonizaron el 27 de junio de 1954 las selecciones de Hungría y Brasil. Más que de un partido de fútbol, cabría hablar de una sucesión de cruentas peleas callejeras, más propias de algún suburbio de mala muerte de cualquier gran ciudad del mundo, que de un partido que se disputase en la neutral y pacífica Suiza. Hasta aquel momento los cariocas habían realizado un buen torneo, con sendas victorias en sus 2 partidos en la fase previa, pero en cuartos de final se enfrentaron a la temible selección húngara, que contaba con el mejor equipo de su historia. En sus filas militaban jugadores de la talla de Ferenc Puskás, Zoltán Zsigmond y Kosic, quienes años más tarde recalarían en el fútbol español. Los brasileños disputaron un partido bronco y brusco de los primeros instantes, lo que degeneraría una airada respuesta húngara dentro del terreno de juego, que posteriormente también se trasladaría a los vestuarios. En un lance del encuentro, Puskás, que no era titular en ese partido, lanzó una botella rota a la cara del jugador brasileño, que le provocaría una brecha de varios centímetros. A partir de allí, ya que nadie fue responsable de la denigrante actitud de unos y otros, golpes, patadas, empujones, de todo,
menos fútbol. El árbitro británico Arthur Ellis se vería obligado a expulsar a 3 futbolistas que se encerzaron en una pelea. El mismo colegiado manifestaría que se sintió impotente ante aquel escándalo e intentó llevar la calma para que el partido pudiese discurrir por los cauces más adecuados, además de lamentar la infamia a la que había sido testigo y nada más y menos que en un mundial. El denigrante espectáculo no concluiría con el pitido final del árbitro, sino que proseguiría después que éste diese por concluido el tiempo reglamentario. Los jugadores brasileños, que se consideraban perjudicados por la mala actitud arbitral, se lanzaron en tromba contra este a golpes, lo que provocó la intervención de las fuerzas del orden suizas, quienes también se verían involucrados muy a su pesar en una nueva pelea. Por si todo no fuese suficiente, los canariños llevarían su ira fuera del recinto deportivo hasta los vestuarios, donde seguirían desatando su cruel agresividad. Esta llegó al extremo de que el seleccionador brasileño César Moreira propinó un cabezazo a su colega húngaro Gustav Seves, provocando una brecha en la frente enorme. El resultado final tal vez fuese lo de menos, aunque no es malo recordar que Brasil quedó eliminada tras perder por 4-2. La batalla de Santiago. Otro de los más lamentables episodios accedidos en el mundo del fútbol tuvo lugar en otro mundial. En la 7ª edición celebrada en Chile, el país anfitrión y los italianos protagonizaron un partido digno de olvidar, que pasaría a la posteridad bajo el sobrenombre de la Batalla de Santiago. En la primera fase, el día 2 de junio a las 3 de la tarde, se enfrentaron los locales contra los transalpinos. El ambiente había sido calentado de sobremanera por la prensa italiana, quien no dudó en descalificar desde las páginas de sus diarios al país y a la sociedad del país sudamericano de una forma que entendemos vergonzosa. Comentarios insultantes e injuriosos en los que se les calificaba como estado prehistórico y caníbal, que nada tenían que ver con la auténtica realidad del país andino, que en ese momento gozaba de un aceptable nivel de vida, además de ser una de las democracias más consolidadas de América Latina. El partido pronto se fue por los cauces extradeportivos y se asemejaron más bien nuevamente a las clásicas peleas barriales. El juego duro, bronco y roscoso planteado por Italia provocaría que uno de sus defensores, Giorgio Ferrini, fuese expulsado cuando habían transcurrido tan solo 7 minutos de juego. El incidente pasaría a mayores cuando el futbolista transalpino se negó a abandonar el terreno de juego, por lo que el colegiado británico Kenneth Aston se vio obligado a requerir a las fuerzas del orden para que Ferrini abandonase el terreno de juego. Tras su expulsión continuaría el juego violento fomentado por los italianos, quienes no eran capaces de desbordar el buen juego que estaban practicando los chilenos. Consecuencia de ello, en otro de los lances, el defensor italiano Mario David golpeó con fuerza al atacante local Leonel Sánchez, hijo del campeón chileno de boxeo Juan Sánchez. El jugador de Chile se levantó del suelo con renovado brío y se enzarzó en una pelea con el de la selección italiana, sin que el árbitro se molestase en expulsar a ninguno de los dos contendientes. El equipo local acabaría ganando ese partido, en el que Italia aún perdería a un segundo jugador como consecuencia de otra expulsión. Por su parte, la prensa italiana continuaría alimentando los rencores contra Chile y su mundial con durísimos ataques, esta vez centrados en el árbitro Kenneth Aston, a quien acusarían de favorecer descaradamente al conjunto anfitrión. Además, proseguirían su campaña de descrédito con todo lo que tuviese que ver con el país andino. Hay que recordar que a veces los medios de comunicación se olvidan de su verdadera función y se convierten en vulgares fanáticos al servicio de unos colores o unas causas que nada favorecen al genuino desarrollo del mundo del deporte. La vergüenza de La Plata. Hay quienes consideran a este partido como el más violento de la historia, aunque pensamos que no existe un ranking de deportividad. Sencillamente no debe ocurrir un solo incidente que denigre el deporte. El 22 de octubre de 1969 se enfrentaban en la Bombonera Estudiantes de La Plata, campeón de la Copa Libertadores, contra el AC Milan, ganador ese año de la Copa de Europa. Los transalpinos llevaban una ventaja de 3-0 conseguida en el partido de ida, convirtiéndose con el gran favorito para hacerse con el torneo. Para los argentinos se antojaba poco menos que imposible remontar el tanteo encajado en San Siro. Sin embargo, no escatimaron fuerzas y métodos para hacerse con un triunfo que se les había negado en el terreno de juego. Además, el torneo gozaba de mucha mayor importancia y prestigio para los equipos sudamericanos que para los equipos europeos. Pronto comenzaron las malas artes por parte del equipo local, que no dudó en recurrir a los métodos más descarados para descentrar al rival. Los Bilardo, Manera, Aguirre Suárez y compañía le emprendían a golpes y patadas contra sus adversarios, además de provocar constantes interrupciones en todo el partido, ante la manifiesta pasividad del colegiado chileno Domingo Massaro. A los golpes y agresiones se unían también insultos y estrategias antideportivas. Entre estas, cabe señalar que los jugadores de Estudiantes ofrecían beber de sus botellas a los italianos, aunque los recipientes que les ofrecían no contenían agua sino vómito que previamente habían introducido en las botellas. Uno de los jugadores más perjudicados en este encuentro fue el francés de origen ítalo-argentino Néstor Combin, de quien se pudieron apreciar fotos en la prensa en la que se reflejaba su camiseta blanca empapada de sangre, que más bien se recordaban a un herido de guerra que a un futbolista. El
árbitro Massaro incluso permitió que concluyese el partido el portero local, pese a propinar una brutal agresión a la estrella de fútbol italiano Gianni Rivera. Ante la denuncia de los transalpinos en el Ministerio del Interior argentino, el partido estuvo a punto de ocasionar un incidente diplomático entre Argentina e Italia. Para evitar que esto se produjese, Aguirre, Suárez, Manera y Poletti serían condenados a 30 días de cárcel por infringir la legislación argentina de espectáculos públicos. Además, Néstor Combin también sería retenido por las autoridades del país austral por no haberse presentado a cumplir el servicio militar. Como consecuencia del dantesco espectáculo provocado por el Estudiantes de La Plata, la Copa Intercontinental sufría una crisis que la llevaría a ser suspendida en algunas de sus ediciones, ya que muchos equipos europeos se negaban a ir a Sudamérica debido a la desmesurada violencia que empleaban muchos de sus jugadores. En otras ocasiones, el torneo se vería devaluado por la ausencia del campeón europeo, que era sustituido por el subcampeón. Tal fue el caso en la edición de 1975, en la que la renuncia del Bayern Múnich provocó la presencia del Atlético de Madrid, quien se alzaría con el título en disputa. La batalla de Glasgow. El 10 de abril de 1974 se enfrentaron en el estadio Hampden Park de Glasgow el equipo local, el Celtic, contra el Atlético de Madrid, en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Europa. El combinado español, que contaba con varios argentinos que arrastraban consigo una leyenda negra, se mentalizó para la encerrona y el ambiente que le esperaba en la capital escocesa. El público escocés era muy bullicioso y animaba hasta el último minuto a su equipo. Ese ambiente no hizo más que crecer al conjunto español, quien no se amilanó un solo instante ante su rival, teóricamente mucho más superior y más experimentado en competiciones europeas. Basta decir que el Atlético de Madrid cometió nada más y nada menos que 51 faltas en los 90 minutos de juego. De hecho, uno de sus jugadores, el argentino Rubén Ayala, vio la primera tarjeta amarilla a los 6 minutos de juego. Por si fuera poco, tanto Panadero Díaz como Melo y Ovejero hicieron honor a su merecida fama de ser defensas implacables que no permitían que pase el balón, pero mucho menos el jugador. Los rojiblancos buscaban un resultado positivo para el partido de vuelta que se disputaría en Madrid 2 semanas más tarde. Para ello no escatimaron esfuerzos ni tampoco métodos para conseguirlo. De hecho, una de sus prioridades se basaba en parar al delantero escocés Jimmy Johnson, muy escurridizo, pero a quien pronto Panadero Díaz lo pararía de una manera muy antideportiva. El juego violento del Atlético de Madrid, muy protestado por el público que abarrotaba el estadio local, era difícilmente contrarrestado por el Celtic, a quien el árbitro turco no cesaba de pitarle faltas a su favor. A raíz de ello llegarían las expulsiones. Primero se marcharía Rubén Ayala, quien hizo una entrada por detrás a un jugador británico. Le seguirían Panadero Díaz por la sucesión de entradas bruscas a sus rivales y finalmente Quique, un defensa que no llegó a estar 20 minutos en el terreno de juego, pues había entrado en sucesión de otro jugador. Al final del partido continuó el enfrentamiento que se había iniciado en el rectángulo de juego. Una impresionante tangana enfrentó a jugadores del equipo español contra el escocés, interviniendo la policía, quien se vio obligada a introducir a los vestuarios al equipo español. El argentino Armando Heredia declararía que se marchó satisfecho, pues había conseguido propinar una patada a un policía. Los jugadores españoles serían increpados hasta el aeropuerto, donde los funcionarios de aduanas no dudarían en escupir sobre sus pasaportes. Pese al escándalo internacional, la prensa española se volcó de forma unánime con su equipo, acusando al árbitro turco de favorecer los intereses del equipo escocés. El colegiado sería recusado por el equipo español a perpetuidad, pese a no tener nada que ver con el desarrollo del juego. En el encuentro de vuelta en el estadio Vicente Calderón de Madrid, ganó el conjunto local, imponiéndose por 2-0 a los británicos, quienes estaban más preocupados de su integridad física que de resultados. Sírvase como ejemplo que su estrella Jimmy Johnson pasó desapercibido, aunque un defensa del Atlético manifestaría que se había escondido durante todo el encuentro detrás de un banderín de córner. Y no era para menos, los aficionados del equipo español eran muy temibles y el equipo escocés ya venía con un miedo desde aquel partido que como local no pudieron afrontar bien debido a todo el escándalo que se armó con el equipo español. Y cuéntanos, ¿qué te han parecido estas auténticas batallas campales dentro del campo de juego? ¿Tienes conocimiento de alguna otra batalla que se haya dado dentro del campo de juego y que no haya aparecido en el video? Ya sabes que puedes dejarla en los comentarios y no te olvides dejarnos tu apoyo con un buen me gusta y suscribiéndote.